Ante todo, bienvenidos a todos por estar aquí. Antes de empezar, quiero daros las gracias, ¿no? Por regalaros este ratito, porque hoy vamos no solo a hablar de un detox, ¿vale? Vamos a hablar de algo mucho más profundo. Vamos a hablar de lo que es escuchar al cuerpo, ¿vale? Porque vivimos en una sociedad donde siempre se nos enseña a hacer más, a producir más, a correr más, a rendir más, ¿no? Pero la naturaleza nos enseña algo completamente diferente. La naturaleza tiene ciclos, ¿vale? El bosque descansa en invierno, los árboles pierden sus hojas, la tierra se regenera, el mar tiene sus mareas y nuestro propio cuerpo también tiene ritmos, ¿vale? Y sin embargo, muchas veces vivimos como si fuéramos máquinas que nunca necesitan parar. Y hoy quiero invitaros precisamente a eso, ¿no? A hacer una pausa, a mirar hacia adentro y a comprender que nuestro cuerpo posee una inteligencia maravillosa. Cada segundo está trabajando para mantenernos básicamente lo que es con vida, ¿vale? Respiramos sin esfuerzo, el corazón late sin que tengamos que pensar, millones de células se regeneran cada día, nuestro hígado filtra, nuestros riñones depuran, nuestro intestino transforma y nuestro sistema linfático también pues, nos ayuda a drenar, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo ya trabaja para nosotros, básicamente las 24 horas del día. La pregunta no es si sabe hacerlo, la pregunta es si le estamos dando las condiciones para que pueda hacerlo bien, ¿vale? Porque está claro que hacerlo sí que lo sabe hacer. Y esto es lo que vamos a descubrir hoy, porque un detox, desde mi forma de entender la salud, no consiste en castigar el cuerpo. Muchas veces cuando hablamos de detox la gente se piensa lo peor y piensa que hay que castigar nuestro cuerpo, ¿no? Que no consiste en pasar hambre, no consiste en beber únicamente zumos durante unos días. Para mí un detox es un acto de respeto hacia nuestro cuerpo, ¿vale? Es acompañar el organismo para que pueda recuperar, digamos, ese equilibrio. Y así, bueno, básicamente espero que salgáis de aquí no solo con información, sino con una forma diferente de poder mirar nuestro propio cuerpo, ¿vale? Y me gustaría empezar haciéndoos básicamente una pregunta. Eh, Déjame cambiar de pantalla y así pues aprovecho. ¿Tú te sientes cansada? Bueno, vosotras os sentís cansadas habitualmente, aunque estéis descansando, digamos. Bueno, ¿por qué? Bueno, pues que quiero que por un momento seáis completamente sinceras con vosotros mismas, ¿vale? No hace falta responder en alta, ni simplemente si queréis podéis escribir en el chat, ¿vale? ¿Quién se levanta cansada aunque haya dormido? ¿Quién tiene digestiones pesadas? ¿Quién nota inflamación? ¿Quién nota la piel más apagada? ¿Quién siente que necesita un respiro? Porque muchas veces pensamos que todo esto es normal. Pues será la edad, será el estrés, será que tengo mucho trabajo y poco a poco pues vamos normalizando ese sentirnos mal, ¿no? E incluso nos llegan a decir cuando somos mujeres que llegamos a los 40 o pasamos de los 40 que no nos matemos, que esto es lo que hay, ¿no? Que esto es lo que nos queda por vivir. Pero el cuerpo siempre habla, ¿vale? Y nunca empieza gritando, a veces simplemente empieza susurrando. Primero, pues aparece un poquito de cansancio, después una digestión pesada, después una inflamación, después dolores, después falta de concentración incluso. Y cuando seguimos sin escucharlo, ¿no? Seguimos ignorándolo porque tenemos muchas cosas a la cabeza y vamos ignorando lo que nos está diciendo, ahí es cuando empieza a hablar más alto, ¿vale? Por eso me gusta decir que el cuerpo no nos castiga, ¿vale? El cuerpo nos informa. Los síntomas muchas veces son mensajes, ¿vale? No enemigos, son una invitación a que prestemos atención. Ay, un segundo que me ha saltado una pantalla. Y precisamente es lo que hoy vamos a entender, ¿vale? ¿Por qué aparecen muchas de estas señales y cómo podemos hacer para apoyar nuestro organismo de una forma mucho más respetuosa, ¿vale? Supongo que muchas de aquí os habréis sentido identificadas con estas situaciones de las cuales he hablado, como digo, podéis escribirlas en el chat, después las miramos, veréis que casi todas respondéis lo mismo y eso no nos demuestra que no estamos solas, que al final sí que básicamente todas sentimos lo mismo, ¿vale? Pero ¿qué ha cambiado para que tantas personas vivamos con esta situación y esta sensación permanentemente, digamos, de cansancio e inflamación? Pues la respuesta está en cómo vivimos actualmente.
Si observamos cómo vivían nuestros abuelos y bisabuelos, nos damos cuenta de que el mundo ha cambiado muchísimo en apenas unas décadas, ¿vale? Hoy vivimos más cómodos, tenemos más tecnología, tenemos más información, tenemos más recursos, pero curiosamente también vivimos más cansados, más estresados, más inflamados y muchas personas sienten que cada año tienen, digamos, menos energía. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque nuestro organismo sigue siendo prácticamente el mismo que hace miles de años, nuestro ADN apenas ha cambiado y lo que sí ha cambiado es el entorno en el cual vivimos. Hoy respiramos un aire muy diferente, comemos alimentos muy diferentes a hace años, dormimos menos, estamos conectados constantemente a las pantallas desde que nos despertamos hasta que básicamente nos acostamos. Vivimos con prisa, con horarios imposibles, con estrés constante y nuestro cuerpo tiene que adaptarse a absolutamente todo esto. Imaginad por un momento que vuestro cuerpo es como una ciudad, ¿vale? Cada día llegan miles y miles y miles de paquetes. Algunos contienen pues lo que son los nutrientes, otros contienen sustancias que el organismo tendrá que transformar y después eliminar. Mientras esta cantidad de trabajo sea razonable dentro de esa ciudad y esa ciudad funcionará perfectamente. Pero ¿qué ocurre cuando llega un día en que llegan muchos más paquetes de los que esa ciudad puede gestionar? Pues ahí van a empezar a haber retrasos, se va a acumular el trabajo, todo va a funcionar más despacio. Y eso mismo puede ocurrir con nuestro organismo. Cuando la carga diaria supera la capacidad de adaptación, pues acabará habiendo retrasos y habiendo pues acumulación de trabajo dentro de nuestro cuerpo. Y aquí quiero aclarar algo muy importante, ¿vale? No se trata de vivir con miedo, no se trata de pensar que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es tóxico, porque esto al final también acaba generando estrés y el estrés tampoco nos va a ayudar, ¿vale? Se trata básicamente de ser conscientes, ¿vale? No podemos controlar todo lo que respiramos, no podemos vivir en una burbuja, pero sí podemos reducir parte de esa carga. Podemos elegir mejor exactamente por lo que comemos, podemos descansar más, podemos hidratarnos mejor, podemos mover el cuerpo, podemos cuidar nuestro intestino, podemos apoyar nuestros órganos de eliminación y eso cambia mucho, ¿vale? Eh, Seguramente muchas de aquí os sentiréis muchas veces viviendo como en piloto automático, ¿no? Trabajo, casa, familia, obligaciones y al final el cuerpo siempre queda como para lo último que me voy a ocupar de él. Y creo que sí, que es así, que aunque no lo digáis, estoy segura de que es así, porque yo es como he estado viviendo los últimos años, siempre dejándome a mí para lo último. Y precisamente porque vivimos en este entorno tan diferente, nuestro cuerpo necesita hacer un trabajo enorme todos los días y necesitamos centrarnos más en nosotros mismos. Y la buena noticia es que nuestro cuerpo, digamos, está perfectamente preparado para hacerlo, ¿vale? A ver, sí, ahora. Esta es probablemente una de las diapositivas más importantes de toda la formación, ¿vale? Porque quiero romper uno de los mayores mitos que existen alrededor de lo que es el detox. Muchas veces escuchamos frases como necesito limpiar mi cuerpo, tengo el hígado lleno de toxinas, voy a hacer un detox para eliminar todo lo malo. Y la realidad es bastante diferente. Y después lo entenderéis cuando siga con las diapositivas, ¿vale? Nuestro cuerpo no necesita que alguien venga a enseñarle cómo depurarse, ya sabe hacerlo. Y lo hace absolutamente todos los días, sin pedirnos permiso, sin que tengamos que pensar mientras estamos aquí hablando. Pues, ¿qué pasa? Nuestro hígado va trabajando, está trabajando sin que nosotros se lo digamos. Nuestros riñones están filtrando la sangre, nuestro intestino está transformando los nutrientes, nuestra piel elimina sustancias a través de lo que es el sudor, ¿no? Nuestros pulmones eliminan dióxido de carbono en cada respiración que hacemos y nuestro sistema linfático recoge residuos celulares constantemente. Y esto es un trabajo silencioso al cual nosotros no prestamos atención y que no vemos, pero es un trabajo inmenso. Por eso me gusta decir que el cuerpo no necesita que lo limpiemos, porque sabe cómo limpiarse. Necesita que dejemos de ponerle tantas dificultades, porque una cosa es que el organismo tenga mecanismos de depuración y otra cosa es que siempre tenga todos los recursos, digamos, para poder hacer ese trabajo de una forma eficiente. Esto es como parecido como una casa, ¿vale? Si cada día entran 10 personas y ensucian un poco, la casa se va a limpiar fácilmente. Pero si entran 100 personas todos los días, llega un momento en que mantener ese orden dentro de esa casa, pues va a costarnos mucho más, ¿vale?
Eso no significa que la casa haya olvidado cómo, o yo, porque soy yo la que limpia la casa, que haya olvidado cómo limpiarse. Significa que la carga ha aumentado. Y con nuestro organismo ocurre algo parecido, ¿vale? Por eso desde lo que es la salud integrativa, que es lo que yo más trabajo, cuando hablamos de detox, no hablamos de hacer algo que sea extraordinario, ¿vale? Hablamos de crear lo que son las condiciones para que el cuerpo pueda hacer mejor todo aquello que ya fue diseñado para hacer. Y eso cambia completamente lo que es la perspectiva. Ya no luchamos contra nuestro cuerpo, lo que hacemos es colaborar con nuestro cuerpo, ¿vale? Y hay algo que yo siempre digo en consulta, nuestro cuerpo nunca, jamás va a estar en nuestra contra, ¿vale? Aunque ahora mismo tengas dolor, y yo, por ejemplo, llevo 7 años sufriendo dolor y al principio sí que pensaba que mi cuerpo estaba en contra mía, pero aunque tengas dolor, aunque tengas inflamación, aunque te encuentres cansada, aunque haya síntomas, tu cuerpo sigue intentando protegerte, ¿vale? Siempre con esas pequeñas señales que te manda, es que te está intentando proteger para que cambies algo y que mires hacia ti. Y creo que cuando comprendemos esto, empezamos a tratar nuestro cuerpo con muchísimo más respeto, ¿vale? Me gustaría que pensarais una cosa, ¿vale? ¿Cuándo fue la última vez que disteis las gracias a vuestro cuerpo? No por cómo se ve, ¿vale? No porque hayas conseguido adelgazar un montón y que te veas súper bien, sino por lo que hace por nosotras cada día, ¿vale? Porque sinceramente hace muchísimo más de lo que nosotros sabemos valorar. Ahora bien, si el cuerpo ya sabe eliminar sustancias, ¿qué son realmente esas sustancias de las que tanto hablamos cuando hablamos de un detox? Porque para mí es importante, y no quiero daros la chapa, pero es importante que lo sepáis, porque mucha gente dice, no, no, es que yo no tengo esas sustancias, esas toxinas, ¿no? Digamos, en mi organismo, pero sí que las tenemos. Cuando escuchamos hablar de toxinas, muchas veces imaginamos algo extraño, peligroso, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer hoy es simplificarlo. Podemos hablar de toxinas o sustancias de desecho, mm, podemos llamarlas toxinas o sustancias de desecho a todos aquellos compuestos, digamos, que nuestro organismo necesita transformar o eliminar para mantener en el cuerpo lo que es un equilibrio. Y estas sustancias pueden llegar por dos caminos, ¿vale? Por un lado están las que vienen del exterior, las que nosotros respiramos, las que nosotros ingerimos, las que absorbemos a través de incluso nuestra piel, ¿vale? Vivimos rodeadas de ellas. Y no porque todo sea malo, sino porque vivimos en un entorno, como os decía antes, que es completamente diferente al de hace 100 años. Lamentablemente respiramos contaminación. Consumimos alimentos con muchos aditivos, muchos. Hoy, mira, estaba preparando mi cumpleaños, porque va a ser dentro de poquito mi cumpleaños, y voy a hacer una cena mañana. Y estaba hablando con un amigo, en plan, ¿qué puedo hacer mañana para cenar? Porque me gusta mucho cocinar, ¿no? Y lo primero que le dije, mira, unas alitas de pollo las podría hacer en barbacoa. Y lo primero que me dice es, en el Mercadona hay unas ya preparadas que están buenísimas. Ya, pero esas alitas de pollo que están en el Mercadona ya preparadas y que seguramente están buenísimas, tienen un montón de aditivos. Podemos hacerlos nosotros, ¿sabes? Yo puedo comprarme las alitas de pollo, que ya tristemente el pollo que ya me gustaría tener aquí pollo en casa, que no tengo, pero tristemente el pollo que voy a comprar en el supermercado ya tiene sus cosillas, no me voy a meter ahí. Pero si aún por encima me las compro ya adobadas o a la barbacoa, ya le estoy añadiendo más carga a mi cuerpo, más aditivos, más. Prefiero prepararlo yo, sinceramente, y es muy fácil hacerlo, pero claro, con la vida que llevamos hoy es más cómodo irnos al Mercadona y comprarlas ya preparadas y seguro que están buenísimas porque todos esos aditivos que tienen le darán un sabor que a lo mejor las mías, las que yo prepare, no tiene comparación e incluso seguramente cuando se las estén comiendo mañana dirán, ostras, podías haberte ido al Mercadona y haberte comprado esas alitas de pollo que estaban tan buenas, porque claro, al ser tan naturales, pues a lo mejor no les están tan buenas como esas. O porque también están muy acostumbrados a comer alimentos con tantos aditivos. También estamos expuestos a pesticidas, tomamos medicamentos cuando lo necesitamos, consumimos alcohol de forma ocasional. Todo esto pues forma parte de lo que es la vida moderna, ¿vale? Y nuestro cuerpo tiene que gestionarlo. Es él quien tiene que gestionarlo. Pero además existe otro grupo de sustancias que muchas veces olvidamos y son las que se generan dentro de nuestro organismo. Porque nuestro cuerpo, yo por mucho que cambie toda esta forma, que es muy difícil, porque ya os digo, la vida moderna es lo que es, ¿vale? Yo puedo tener mi huerto, puedo cultivar mis hortalizas, puedo, pero al final voy a tener que acabar recurriendo a productos con aditivos. Al final voy a tener que respirar aire,
más contaminado, aunque ahora, pues mira, me he mudado al pueblo, estoy en una aldea, el aire es muy diferente al de la ciudad, pero voy a seguir teniendo esas toxinas exteriores. Pero aunque yo consiguiera cambiar todo esto exterior, hay que tener en cuenta que nuestro cuerpo también, ¿vale? También genera toxinas. Cada célula produce energía, cada reacción química deja residuos, cada proceso metabólico genera sustancias que posteriormente deben de ser recicladas o eliminadas. Es exactamente igual que ocurre en casa, ¿vale? Una casa limpia también genera basura todos los días. No significa que esté sucia, significa que básicamente pues esté viva. Por mucho que no entre gente, por mucho que solo estés tú. Nuestro organismo también, nuestro organismo produce esa energía, se regenera, renueva tejidos y todo este trabajo genera productos de desecho que posteriormente deben eliminarse. Por eso me gusta explicar que el problema no es generar residuos, ¿vale? Es completamente normal, esto es normal. El problema aparece cuando producimos más de lo que somos capaces de eliminar o cuando nuestros sistemas necesitan un poco más de apoyo, ¿vale? Y aquí quiero deciros algo que me dio mucha paz cuando empecé a estudiar todo esto, ¿vale? Que nuestro cuerpo no es imperfecto, al contrario, es extraordinariamente inteligente, solo que en ocasiones la carga que soporta es mayor que los recursos que tiene disponibles en ese momento. Y ahí es donde nuestros hábitos pues, pueden llegar a marcar una gran diferencia, ¿vale? Y bueno, precisamente por eso vamos a diferenciar pues, los conceptos, déjame cambiar, los conceptos que seguramente habréis escuchado. Son muy sencillos y si a veces hablamos de ellos, pues cuando hablamos del detox. No os preocupéis por estos nombres, ¿vale? Son mucho más sencillos de lo que parece. Simplemente clasificamos las sustancias según su origen, ¿vale? Están las exotoxinas, que son aquellas que llegan desde el exterior, lo que hablábamos antes, lo que respiramos, lo que comemos, lo que bebemos, y entran en contacto con nuestra piel, ¿vale? También. Y nuestro organismo pues debe decidir qué tiene que hacer con ellas. Y después tenemos las endotoxinas, que es las que hablábamos también antes, que son sustancias generadas por el propio organismo durante procesos internos. En la diapositiva pues aparecen algunos ejemplos relacionados con las enfermedades concretas, pero incluso sin entrar en estas situaciones, lo importante es entender una idea muy sencilla, ¿vale? Nuestro metabolismo produce continuamente compuestos que el cuerpo debe procesar y eliminar, pues para que, como parte de funcionamiento, perdón, normal de nuestro cuerpo, ¿vale? Lo importante no es memorizar estos nombres, lo importante es comprender una idea, ¿vale? Que nuestro organismo está trabajando constantemente pues, para mantener ese equilibrio entre las toxinas que entran de fuera y las toxinas que entran que entran, no, que ya están dentro. Cada segundo, cada minuto, cada día, todos los días, ¿vale? Y para conseguirlo necesita todas las vías de eliminación que básicamente estén bien, que funcionen correctamente. Por eso cuando hablamos de salud integrativa, ¿vale? Nunca miramos únicamente un órgano. No hablamos solo del hígado, no hablamos solo del intestino, no hablamos solo de los riñones. Hablamos en conjunto, ¿vale? Porque el cuerpo funciona pues básicamente como una orquesta, ¿no? Imaginad una orquesta sinfónica. Cada músico tiene un instrumento distinto. Uno toca el violín, otro toca el piano, otro el violonchelo. Y si uno deja de seguir el ritmo, pues lógicamente la melodía va a cambiar. Pues con nuestro organismo sucede exactamente igual. El hígado transforma, los riñones filtran, el intestino elimina, la piel también participa, el sistema linfático nos ayuda a drenar todo esto y todo está conectado. Y cuando ayudamos a uno de estos sistemas, muchas veces el resto también pues trabaja mejor, ¿vale? Aunque solo sea uno. Eso es una de las cosas que más me apasionan de lo que es la salud integrativa, ¿no? Que no vemos las cosas por separado, sino que vemos un organismo que intenta mantener, digamos, una armonía. En muchas tradiciones antiguas se decía que la salud aparece cuando existe un flujo, cuando todo circula, cuando la energía, digamos que circula, cuando la respiración circula, cuando el agua circula, cuando la linfa que tenemos dentro circula, cuando las emociones también encuentran ese espacio para expresarse. Y aunque hoy utilicemos un lenguaje mucho más científico, ¿no? En realidad seguimos hablando exactamente del mismo equilibrio, porque la naturaleza siempre busca eso, un equilibrio y nuestro cuerpo también, ¿vale? Quizá hoy no podamos cambiar el aire que respiramos, pero sí podemos ayudar a nuestro organismo a que gestione mejor todo aquello con lo que, pues lamentablemente, pues tiene que vivir. Y esa diferencia puede notarse muchísimo en cómo nosotros nos sentimos.
Y nada, ahora que ya sabemos de dónde vienen todas esas sustancias, quiero enseñaros una imagen muy sencilla que utilizo muchísimo en consulta porque ayuda a entender que algunas personas sientan que su cuerpo está completamente saturado. A ver si puedo cambiar esto. Vale, a ver. Bueno, ahora quiero que imaginéis, ¿vale? Antes de nada, algo muy sencillo. Imaginad un fregadero, ¿no? Todos los días abrimos el grifo. El agua entra continuamente, pero mientras el desagüe funcione bien, no ocurre nada. El agua entra y el agua sale. Aquí, básicamente, estamos hablando de equilibrio. Ahora imaginad abriendo el grifo, pero el desagüe empieza a atascarse. ¿Qué ocurre? Al principio pues, no se nota demasiado. Después el agua tarda un poquito más en bajar. Y llega un momento en que el fregadero empieza a desbordarse. Pues nuestro cuerpo funciona de una manera muy parecida, ¿vale? Cada día entran sustancias, alimentos, medicamentos, lo que os decía antes, contaminantes, estrés, bueno, productos de desecho del propio metabolismo y al mismo tiempo nuestro organismo intenta eliminarlas. Mientras existe ese equilibrio de entrada y salida, todo va a fluir. Pero cuando durante meses o incluso durante años la entrada supera la capacidad de eliminación, nuestro cuerpo, ¿qué va a pasar? Pues que empieza a enviar como pequeñas señales. Y aquí quiero hacer una aclaración importante, ¿vale? No significa que todas las personas tengan un cuerpo lleno de toxinas, ¿vale? Aquí no se trata de alarmar a nadie, ni que todos los síntomas tengan una única causa, ¿vale? La salud es mucho más complejo que esto. Pero sí sabemos que cuando nuestros hábitos no acompañan lo que es el organismo, cuando dormimos poco, cuando nos hidratamos poco y mal, cuando comemos con prisa, cuando vivimos con estrés constante o pues, básicamente nos movemos poco o nada, los sistemas encargados de mantener ese equilibrio pueden trabajar con mayor dificultad, digamos, ¿vale? Y el cuerpo aquí es cuando empieza a pedir ayuda, los síntomas que veis aquí. Muchas veces no lo hace como una enfermedad de un día para otro, ¿vale? Empieza con pequeñas señales, como hablábamos antes, con síntomas que al final pues acabamos normalizando como la inflamación, digestiones pesadas, estreñimiento, retención de líquidos, piel apagada, sensación de niebla mental, ese cansancio constante que parece que nos acompaña siempre. Y muchas personas terminan diciendo una frase que escucho muchísimo en consulta. Me dicen, Ana, es que ya no me acuerdo lo que era sentirme bien. Yo misma, ¿no? Yo misma me he pasado años sin acordarme lo que era sentirme bien. Y eso me parece muy triste, porque hemos normalizado vivir con un nivel tan alto de malestar que no debería de ser normal, ¿no? Hay una frase que me acompaña siempre, que es el cuerpo habla en susurros, antes de verse obligado a gritar, ¿vale? Primero aparece como eso, un poquito de cansancio, después te aparece como una mala digestión, después como un estreñimiento que viene y que va, después aparece la inflamación, después empiezas a conciliar peor el sueño, ¿no? Unos días duermes bien, otros días no tanto y seguimos para adelante, como si nada, ¿no? Porque pensamos que, bueno, ya descansaremos cuando podamos, ya nos cuidaremos cuando tengamos tiempo, pero el cuerpo no tiene agendas, no entiende de agendas, ¿no? Solo entiende de lo que es el equilibrio. Y cuando ese equilibrio se rompe durante demasiado tiempo, empieza a adaptarse pues como puede, tirando de lo que tiene, ¿no? En la naturaleza todo busca un equilibrio, ¿vale? El mar nunca permanece completamente quieto. Sube, baja, respira. Las estaciones cambian. Como os decía antes, los árboles pierden sus hojas, la tierra se regenera. Todo en este mundo tiene un ciclo. Nosotros también formamos parte de esa naturaleza, ¿vale? Pero muchas veces vivimos completamente desconectados de ella. Dormimos cuando el cuerpo nos pide descanso, comemos cuando podemos, no cuando tenemos hambre, respiramos deprisa, vivimos deprisa y después nos sorprende sentirnos agotados. Quizá el cuerpo no necesita que hagamos más, lo único que necesita es que volvamos a respetar esos ritmos que tiene nuestro cuerpo. Y me gustaría que os hicierais una pregunta muy, muy sencilla, ¿no? Si vuestro cuerpo pudiera hablaros hoy, ¿qué creéis que os estaría pidiendo? ¿Más descanso, más calma, más movimiento, mejor alimentación, más agua? Simplemente pensadlo durante unos segundos. ¿Qué es lo que os pediría ahora mismo vuestro cuerpo, ¿no? Y precisamente porque nuestro cuerpo funciona siguiendo estos ciclos, ¿no? También puede beneficiarse de acompañarlo en determinados momentos del año. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos un detox estacional. Yo normalmente
Suelo hacer los detox todos los meses porque a mí me ayuda mucho, me ha ayudado muchísimo. Pero una de las partes del detox estacional es una parte digamos, es una de las partes mías favoritas, ¿no? Porque aquí dejamos de hablar solo de lo que es la fisiología y empezamos a hablar de lo que es la naturaleza. Como os decía, vivimos en una sociedad donde parece que todos los días del año deben de ser iguales, pero con la naturaleza pues no funciona así. La primavera no tiene la misma energía que el invierno. El verano no se parece nada al otoño. Y yo, por ejemplo, como tengo una enfermedad, a lo mejor y como he tenido que parar, ¿no? Lo noto más que mucha gente, ¿no? Tengo como una sensibilidad cuando llega el otoño. Cada estación tiene una función y nosotros seguimos perteneciendo, como decía antes, a lo que es la naturaleza, ¿vale? Aunque a veces, pues tristemente, pues se nos olvide. Nuestros antepasados vivían mucho más conectados con esos cambios, ¿vale? En invierno la alimentación era muy distinta, el ritmo era más pausado, la primavera era una época de renovación, había más movimiento, más luz, más alimentos frescos y el organismo también respondía a estos cambios. Hoy tenemos fresas en diciembre, tomates todo el año. Luz artificial hasta que nos dé la gana. Madrugada, bueno, cuando queráis. Aire acondicionado en verano, calefacción en invierno. Nuestro cuerpo casi ha dejado de percibir lo que son las estaciones, ya no las siente igual. Sin embargo, biológicamente siguen existiendo. Por eso muchas personas notan cuando llega la primavera y por ejemplo, mi hijo, por ejemplo, que se siente más cansado y se siente muy cansado. Cuando llega la primavera es como se siente muy chof. O que en otoño necesitan volver a encontrar su equilibrio. Esa soy yo. Yo llego a otoño y me da como un pequeño bajón, como quien para decirme, Ana, para, ¿no? Y aquí es donde un detox estacional pues cobra mucho sentido, ¿vale? Y no como una moda, ¿vale? No como una obligación, sino como un pequeño ritual de autocuidado. Un momento para preguntarnos cómo estoy, qué necesita mi cuerpo ahora mismo, estoy hidratándome bien, estoy descansando, cómo está mi digestión, qué hábitos debería o quiero dejar atrás. Porque un detox no empieza simplemente solo con un suplemento, ¿vale? Empieza con una decisión, la decisión de volver a cuidarnos. ¿Vale? Esto es súper importante, porque si la decisión no la tomamos nosotros, de poco sirve. Me gusta pensar que igual que un árbol no se aferra a las hojas secas cuando llega el otoño, nosotros tampoco necesitamos aferrarnos a hábitos que ya no nos hacen bien, ¿no? Cada estación puede ser una oportunidad para renovarnos, no desde la exigencia, sino desde el amor hacia nuestro propio cuerpo, ¿no? Eh, no sé si hay alguien aquí que nota que las épocas del año en algunas épocas del año, pues que necesita volver a empezar. Yo ya os digo, yo sobre todo lo noto mucho en otoño, ¿vale? Yo siempre aprovecho esos cambios de estación pues para revisar mis hábitos y no porque busque una perfección, porque no soy perfecta, sino porque creo que la salud también necesita momentos de renovación, ¿vale? Y cuando hacemos este pequeño reset, que es lo que realmente, digamos, iba a decir, qué es lo que realmente quiero conseguir yo, ¿no? Pero no, ¿qué es lo que realmente queremos conseguir? Cuando hacemos este pequeño reset, no solo buscamos un número en la báscula, buscamos sentirnos mejor. Y eso es precisamente lo que vamos a ver ahora. Cuando hablamos del detox, ¿no? Muchas personas piensan inmediatamente en perder peso. Lógicamente, a mí me ha venido muy bien porque yo llevaba una temporada desde que empecé bueno, antes de conocer a Coral Club, llevaba una temporada intentando bajar de peso, no conseguía bajar nada de peso, mi piel estaba fatal. Y cuando empecé a conocer los productos de Coral Club, empecé a tener una mejora bastante notable. Pero desde que empecé con el Coral Detox Plus, para ser más exactos, conseguí algo que pensaba que realmente iba a ser imposible. Yo ya había perdido y soy nutricionista, ¿vale? Y voy al gimnasio y hago yoga y hago un montón de cosas, pero yo pensaba que realmente para mí bajar de peso ya era imposible, ¿no? Ya empezaba incluso a metérseme en la cabeza esto que escucho tanto de las mujeres cuando llegan a los 40 años, pues inflan, hinchan, engordan y no hay quien baje eso ni que cambie eso. Empezaba incluso a metérseme en la cabeza, ¿vale? Entonces, para mí, lógicamente puedo decir que cuando hablamos de un detox, no solo pensamos en perder peso, ¿vale? Pero para mí también ha sido importante dentro de ese proceso. Yo siempre digo que
eso no debería de ser el objetivo principal, el perder peso, ¿vale? Porque yo realmente, yo ya había tirado la toalla con lo de perder peso, yo lo único que quería era sentirme bien, ¿vale? Ya había dicho, mira, si me tengo que quedar así, aunque he sido toda la vida muy delgada, muy estilizada, pero si me tengo que quedar así, que me quede así. Pero yo voy a hacer este detox porque quiero bajar de peso, no, quiero sentirme bien, ¿vale? El verdadero regalo de un proceso de renovación no es lo que marca la báscula, ¿vale? Es cómo vuelves a sentirte. Imagina levantarte por la mañana y sentir que tienes energía. Imagina terminar de comer y no sentir esa pesadez que te obliga a, mira, me tengo que tumbar. Imagina mirar tu piel, que a mí fue lo que más me gustó, mirar tu piel y verla más luminosa, notar menos inflamación, sentirte más ligera, dormir mejor, ¿vale? Pensar con claridad. Eso es bienestar. Y cuando el cuerpo empieza a recuperar ese equilibrio, muchas veces son esas pequeñas cosas las primeras que vamos a notar, son las que yo misma noté, ¿vale? Porque la salud rara vez llega de golpe, no. La salud vuelve poco a poco. Un día te levantas con un poco más de energía, otro día te das cuenta de que ya no te hinchas tanto. Otro día descubres que llevas semanas sin ese dolor de cabeza que antes aparecía constantemente. Y que conste que cuando estaba haciendo este webinar, ¿no? Para vosotras, fue una de las cosas que me di de cuenta inmediatamente. Digo, llevaba una temporada con tantos, tantos dolores de cabeza que yo estaba mirando a mi hija por migrañas en el hospital y el neurólogo me decía, ¿tú tienes migrañas? Y yo decía, no, yo no tengo migrañas, nunca he sufrido dolores de cabeza. Ahora sí, lo que llevo es unos meses que tengo muchísimos dolores de cabeza, cuando yo nunca he sufrido migrañas, ni dolores de cabeza, ni nada, pero ahora llevo unos meses que tengo muchos dolores de cabeza. Y cuando me puse a hacer el webinar me di de cuenta de que llevaba semanas sin tener ni un solo dolor de cabeza. Pero no me había dado de cuenta, claro, porque cuando te duele la cabeza te das bien de cuenta, pero cuando deja de dolerte la cabeza como que ya no, bueno, dices, son cosas de la vida, ¿no? Pero haciendo el webinar me di de cuenta de que se me habían quitado los dolores de cabeza, ¿vale? Aquí es donde comprendes algo muy bonito, que el cuerpo siempre ha querido que nos sintamos bien, ¿vale? Solo necesita que le demos esa oportunidad para sentirse bien. Me gusta muchísimo observar una cosa, ¿vale? Cuando una persona empieza a cuidarse de verdad, no solo su cuerpo cambia, ¿vale? Cambia su mirada, empieza a dormir mejor, empieza a respirar diferente, empieza a sonreír más. A mí es algo que me dicen mucho en casa, me dicen, Ana, pero ¿qué estás haciendo? Si hace unos meses eras completamente diferente y ahora eres una persona más positiva, con ganas de todo, me apunto a todo, me levanto por la mañana, me voy al gimnasio. Si no puedo ir al gimnasio, me meto en la habitación, porque claro, tengo a las niñas en casa, me meto en la terraza, perdón, y estiro mi esterilla y hago yoga. Eh, Empiezas a recuperar esa ilusión. Fue lo que yo más noté, ¿vale? Porque para mí la energía, toda esa que me faltaba, ¿no? Cuando recuperamos energía, también recuperamos lo que es las ganas de vivir. Y eso es mucho más importante que para mí que cualquier número en la báscula. Que yo he visto los números en la báscula, pero para mí era lo de menos. Era, me volvía a sentir bien, me volvía a sentir bella, me volvía a arreglar, me volvía a tener ganas de vivir, de hacer cosas, de hacer planes. Voy a hacer una cena mañana. Hace un año que no hago una cena en mi casa. Un año. Porque no tenía ganas de nada. De nada, de nada, de nada. Y me planté y dije, Ángel, coge el teléfono, empieza a llamar a la gente, que el viernes por la noche quiero aquí a la gente que voy a hacer una cena. Y la voy a hacer yo. ¿Pero por qué puedo hacerlo? Porque tengo muchísima más energía. Y eso no es algo que ya os digo, no es algo que lo note yo, es que lo notan todos los que están a mi alrededor, ¿sabéis? Y bueno, ahora seguramente estaréis empezando a pensar, ¿no? ¿Qué podemos, cómo podemos favorecer todo esto por ejemplo, que me ha pasado a mí? ¿Cuál sería la base de todo esto? Pues bueno, quiero enseñaros algo muy sencillo, porque antes de hablar de cualquier protocolo, existen pilares, digamos, que nunca, nunca, jamás de los jamases deben de faltar. Y esto es muy importante. Pero también es algo que estoy diciendo mucho últimamente en redes sociales, ¿no? Cuando digo que enseño mi cambio y enseño cómo me siento y digo, mucha gente dice, no, no, pero para hacer todo ese cambio que tú has hecho necesitas ganas. No necesitas ganas, porque si yo tuviera ganas de conseguir el cambio que he conseguido,
ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. A veces tienes que empezar sin ganas, ¿vale? Hay que empezar a hacer las cosas sin ganas, porque las ganas, una vez que estás haciendo todo esto, las ganas ya brotan automáticamente, ¿vale? Esta diapositiva pues resume muy bien mi forma de entender la salud, ¿vale? Porque muchas veces buscamos soluciones súper complicadas y olvidamos simplemente las bases. Fijaos que aquí no empieza diciendo suplementos, que para mí son imprescindibles, ¿eh? Pero empieza diciendo hábitos. Porque un suplemento nunca puede sustituir a un estilo de vida, pero lógicamente, si yo, que soy una persona muy estudiosa, que he estudiado todo esto y lo sé, que el estilo de vida es súper importante, si no hubiera habido los suplementos que me hubieran dado la energía suficiente para yo volver a retomar mi estilo de vida, no hubiera podido continuar. El suplemento acompaña, potencia, ¿vale? Y después el estilo de vida nunca se puede reemplazar. Esto es súper importante. Aquí no hablamos de cosas milagrosas que, ala, quiero, no sé, no sé, es que últimamente veo cosas tan raras en redes sociales que dices, para llevar una vida así, tienes que basarte en estos pilares, ¿entiendes? La hidratación, por ejemplo. El primero es el agua, y no porque esté de moda, ¿vale? Sino porque el agua participa prácticamente, y lo digo continuamente, en todos los procesos del organismo. No existe una célula que pueda funcionar correctamente sin una buena hidratación. La hidratación es vida, es movimiento, es transporte, es limpieza, es energía. El segundo pilar, la alimentación sencilla, es volver a alimentarnos de manera sencilla, no perfecta, sencilla, más verdura, más fruta, más legumbres, más alimentos reales. Menos productos con listas interminables de ingredientes, que te coges cualquier cosa en la estantería y te pones a mirar los ingredientes y tienen una lista interminable que la mayoría no sabemos ni lo que significa, ¿vale? Porque cuanto más sencillo suele ser un alimento, más fácil es para nuestro organismo reconocerlo. La fibra es una gran olvidada y sin embargo alimenta nuestra microbiota, ¿vale? Favorece el tránsito intestinal y ayuda a que muchas sustancias puedan eliminarse adecuadamente. Y no es casualidad que las personas que comen más alimentos vegetales también suelen cuidar mucho mejor su salud digestiva, ¿vale? Después tenemos lo que es el descanso, ¿vale? Muchas personas quieren hacer un detox, pero duermen 5 horas. Y el descanso también forma parte del detox. Mientras dormimos, el cuerpo sigue trabajando. Mientras dormimos, el cuerpo se repara, se reorganiza, regula las hormonas. El sueño es uno de los mayores regeneradores que existen. Después tenemos el movimiento. Y no hablo de hacer 2 horas de gimnasio, que ya os lo digo, que yo voy al gimnasio a trabajar un poco la parte superior porque mis piernas, aunque están muchísimo mejor últimamente, yo tengo mi problema y es lo que hay, ¿no? Yo simplemente hablo de mover el cuerpo, caminar, estirarse, respirar, bailar, mover la linfa, porque la linfa no tiene un corazón que la impulse, ¿vale? Necesita nuestro movimiento. Cada paso ayuda a poner en marcha ese sistema silencioso que también participa en lo que es la eliminación de sustancias. La gestión del estrés, ¿vale? Y aquí quiero detenerme un momento porque muchas veces queremos desinflamarnos, pero vivimos permanentemente pues, en alerta, ¿vale? El estrés no solo afecta a la mente, también modifica nuestra digestión, nuestro descanso, nuestra inflamación, nuestro sistema inmunitario, nuestro equilibrio hormonal. Por eso, cuidar lo que es el sistema nervioso también es hacer detox. Y eso conecta muchísimo pues, con el yoga y con el yoga facial, ¿vale? Que ya muchas ya conocéis. Cuando relajamos el rostro, cuando respiramos, cuando bajamos el ritmo, también estamos enviando un mensaje de seguridad a nuestro organismo. Y después tenemos, una vez que construimos una base, entonces sí, ahora podemos valorar herramientas que acompañen ese proceso. No sustituir, ¿vale? No sustituir los hábitos, sino potenciarlos. Y aquí es donde más adelante os enseñaré pues, un protocolo que utilizo y recomiendo como cuando considero que puede aportar un apoyo pues, adicional, ¿no? Si tuviera que resumir toda esta diapositiva en una frase, diría lo siguiente, ¿vale? La salud no se construye con grandes esfuerzos hechos básicamente en un solo día. Se construye con pequeños gestos repetidos muchas veces. Cada vaso de agua, cada paseo, cada comida, cada noche de descanso, cada respiración consciente. Todo esto suma, ¿vale? Y precisamente porque el agua ocupa el primer lugar en estos pilares, quiero dedicarle unos segunditos porque muchas personas creen que hidratarse es simplemente beber agua y en realidad la hidratación va muchísimo más allá de todo esto. Aquí. Si tuviera que elegir un hábito, ¿no? Que tiene un impacto enorme sobre nuestra salud, probablemente sería este, la hidratación.
Y parece algo tan sencillo que algunas veces, pues básicamente infravaloramos, ¿vale? Cuando pregunto en consulta, ¿bebes? La mayoría me responde, sí, bastante. Pero después, cuando profundizamos un poco más, cuando hablamos de cuántas horas, a qué horas, qué calidad, em, la bebe poco a poco de golpe, estás llegando realmente a lo que son tus células. Cuando hacemos estas preguntas es donde descubrimos que hidratarse es mucho más que beber 2 litros de agua al día, ¿vale? Nuestro cuerpo es aproximadamente un 60% de agua. Eso significa que prácticamente todas las funciones del organismo dependen de ella. La sangre necesita agua para transformar oxígeno y nutrientes. Las células necesitan agua para producir energía. Los riñones necesitan agua para filtrar. El intestino necesita agua para mantener un tránsito, digamos, adecuado. Muchas veces, gente que tiene estreñimiento básicamente también es porque no saben hidratarse. La piel necesita agua para mantener su función de barrera, ¿vale? Incluso nuestro cerebro depende de una buena hidratación para mantener lo que es la concentración y para mantener el estado de ánimo. Por eso digo que muchas veces que el agua no solo calma la sed, el agua lleva información, lleva vida, lleva movimiento. Es el medio que sucede prácticamente, digamos, es el medio en el que sucede prácticamente la química de nuestro organismo, ¿vale? En muchas culturas antiguas el agua siempre fue considerado pues, como un elemento sagrado, no solamente porque permitía sobrevivir, sino porque representaba, ¿no? el flujo. Y me gusta muchísimo la palabra, ¿no? Fluir, porque cuando pensamos en salud también pensamos en flujo, que la sangre fluya, que la linfa fluya, que la digestión fluya, que las emociones fluyan, que el descanso fluya. Cuando todo fluye, el organismo se encuentra con muchísimas más facilidades pues, para encontrar ese equilibrio, ¿vale? Y como os decía, muchas personas beben agua únicamente cuando tienen sed, pero la sed ya es una señal de que el organismo ya ha empezado a necesitar agua. Y además, no todo el agua se comporta igual dentro del organismo. Por- para que esa hidratación sea realmente eficiente, también es importante encontrar el equilibrio de los minerales, porque son precisamente esos minerales lo que participan en lo que es el movimiento del agua entre el exterior y el interior de lo que son nuestras células. Y más adelante ya os explicaré por qué Coral Mind forma parte del protocolo Detox y qué papel desempeña dentro de esta estrategia, digamos, de hidratación. Vale, y si hablamos de detox, hay un órgano que no podemos olvidar jamás, ¿vale? Y es del cual, porque es uno de los que tiene un gran protagonismo. A ver, aquí. Si tuviéramos que elegir un órgano que en los últimos años ha revolucionado la forma de entender lo que es la salud, este sería el intestino. Hace años pensábamos que únicamente servía para digerir alimentos. Hoy sabemos que hace muchísimo más. El intestino absorbe nutrientes, fabrica parte de determinadas vitaminas, convive en una inmensa comunidad de microorganismos que conocemos como lo que es la microbiota, ¿vale? Y además es una de las principales vías de eliminación del organismo. Por eso muchas veces digo que muchas veces un detox no empieza en el hígado, ¿vale? Sino que empieza mucho antes, empieza en lo que es nuestro intestino, porque de poco sirve que el hígado haga un gran trabajo transformando sustancias si después lo que es el intestino no consigue eliminarlas adecuadamente. Es como si una ciudad tuviera una excelente planta de reciclaje, pero nunca pasa el camión de la basura, ¿no? Al final, eh, todo termina acumulándose. Con el cuerpo pues pasa algo parecido. Cuando existe estreñimiento, cuando la microbiota está alterada, cuando hay inflamación digestiva, todo ese proceso se vuelve muchísimo más lento. Y muchas personas empiezan a notar síntomas que parecen que no tienen relación, ¿no? con el intestino, como la piel apagada, la fatiga, la hinchazón, las molestias digestivas, sensación de pesadez, incluso esos cambios en el estado de ánimo, ¿vale? Y sí, sí que esto sí tiene sentido, mucho sentido, porque el intestino no trabaja aislado, ¿vale? Está comunicado constantemente con ese sistema inmunitario, con lo que es el sistema nervioso, está con nuestras hormonas, con nuestro cerebro. Por eso hoy hablamos de tanto de ese eje intestino-cerebro, ¿vale? Lo que ocurre en uno muchas veces se refleja en el otro, ¿vale? Y muchas personas pues llegan a consulta buscando una dieta y terminamos hablando de cómo mastican, de cómo comen, del estrés con el que se sientan en mesa, porque no solo importa lo que comemos, ¿vale? También importa desde dónde lo hacemos. Un sistema nervioso en calma se digiere mucho mejor, absorbe mejor y lógicamente elimina muchísimo mejor. Por eso siempre digo que cuidar el intestino también es cuidar lo que son nuestras emociones, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho, que es el intestino es la tierra donde sembramos nuestra salud. Y cuando la tierra está bien cuidada,
todo lo que crece en ella también florece. Por eso no se trata solo de quitar alimentos, ¿vale? Se trata de nutrir, de alimentar y de cuidar ese pequeño ecosistema que tenemos y que vive dentro de nosotros, ¿vale? Bueno, y junto al intestino está otro gran protagonista del que se habla muchísimo cuando hablamos del detox. Es básicamente del que se habla cuando hablamos del detox. Nuestro laboratorio interno, ¿no? ¿Quién es? Pues nuestro hígado. A ver, aquí está. Si el intestino es una puerta grande de salida, el hígado es probablemente el gran laboratorio de este organismo, ¿vale? Es un órgano absolutamente fascinante. Trabaja 24 horas al día, mientras dormimos, mientras trabajamos, mientras estamos conectados, mientras todo, nunca descansa. Y hay muchas veces que solo nos acordamos de él cuando aparece básicamente en una analítica alterada. Pero el hígado hace muchísimo más que eso, ¿vale? Cada día procesa nutrientes procedentes de lo que es la alimentación, transforma sustancias que pueden ser utilizadas o eliminadas. Participan en lo que es el metabolismo de grasas, proteínas, hidratos de carbono, interviene en lo que es el equilibrio hormonal, almacena minerales, vitaminas, produce bilis, que será fundamental para digerir las grasas, y también participa en la transformación de lo que son los medicamentos, el alcohol y otras sustancias, pues para facilitar lo que es su eliminación. Es una auténtica fábrica bioquímica, ¿vale? Y me parece maravilloso pensar que todo esto ocurre sin que tengamos que darle ninguna orden. Nuestro cuerpo sabe perfectamente qué hacer. Lo único que necesita es disponer de los recursos necesarios. Y aquí es donde quiero detenerme en algo importante, ¿vale? Muchas veces se habla del hígado como si fuera un filtro que un día se llena y que hubiera que limpiarlo. Y esa imagen no es del todo correcto, ¿vale? El hígado no es una esponja donde se quedan almacenadas todas las toxinas, es un órgano vivo, ¿vale? Dinámico, que trabaja continuamente, transformando sustancias para que el organismo pues, pueda utilizarlas o que pueda eliminarlas. Por eso, desde la salud integrativa, nuestro objetivo no es limpiar el hígado, ¿vale? Nuestro objetivo es crear un entorno que favorezca que pueda realizar su trabajo de la mejor pues, manera posible. Si antes hablábamos del agua como el gran elemento que mueve la vida, hoy podríamos decir que el hígado representa lo que es el fuego, porque transforma, porque convierte, porque recicla. Es como el alquimista, ¿no? Digamos, del organismo. Recibe algo, lo transforma y lo convierte en otra cosa. La naturaleza hace exactamente lo mismo. Las hojas secas caen al suelo y con el tiempo se transforman en tierra fértil. Aquí nada se desperdicia, ¿vale? Todo se transforma y nuestro cuerpo también funciona así. Y la pregunta no, quizás no sea ¿qué puedo hacer para limpiar mi hígado? Sino ¿qué puedo dejar de hacer para no sobrecargarlo innecesariamente? Porque muchas veces cuidar un órgano no significa añadir más cosas, simplemente significa quitar todo aquello que dificulta cómo trabaja. Menos ultraprocesados, menos alcohol, más descanso, más hidratación, más alimentos frescos, más movimiento, más calma. Nuestro cuerpo agradece muchísimo más la constancia que los grandes esfuerzos. En consulta veo muchas veces personas que buscan magia, ¿vale? Y siempre les digo lo mismo. La magia puede compensar una vida, no, no puede compensar una vida completamente desconectada de nuestras necesidades, ¿vale? Pero cuando existe una buena base, sí que se puede llegar a hacer magia. Y un apoyo nutricional puede marcar una gran diferencia. Y precisamente esto es lo que observo todos los días, se puede decir, todos los días. Muchas personas que llegan porque quieren hacer un detox, llegan porque llevan meses o incluso años sintiéndose mal sin saber exactamente por qué. Bueno, y antes de nada, bueno, quiero compartir con vosotros algo personal, ¿no? Después de acompañar a muchas personas durante estos años, he descubierto que casi todas ellas llegan, lógicamente, con historias diferentes, ¿vale? Pero con una sensación muy parecida. Siento que mi cuerpo ya no responde igual. Hago dieta y no bajo de peso, me levanto cansada. Yo soy una de esas personas también. Estoy hinchada todos los días, tengo digestiones pesadas. Imaginaros que te venga la gente diciéndote esto y que no seas ni capaz de ayudarte a ti misma como para poder ayudarles a ellos. Eh, no tengo energía, yo era así. Y muchas veces pensando que el problema es únicamente el peso. Pero cuando empezamos a hablar y descubrimos que el peso es solo la punta del iceberg, debajo encontramos el estrés, la falta de descanso, la inflamación, los desequilibrios digestivos, la poca hidratación, el miedo, la ansiedad, años de comer deprisa, de vivir deprisa, de olvidarse de una misma.
Y aquí ocurre algo muy bonito, porque dejamos de luchar contra nuestro cuerpo, ¿vale? Empezamos a escucharlo. Eso es probablemente la diferencia más importante. Yo no veo síntomas como enemigos, antes sí, ¿vale? Ahora lo veo como mensajes. El cuerpo siempre intenta comunicarse y cuando empezamos a entender este lenguaje, al final todo cambia, ¿vale? Bueno, muchas personas también sabéis que yo convivo, como os he comentado también antes, con el dolor crónico y eso cambió completamente mi forma de entender la salud, ¿vale? Antes pensaba que cuidar el cuerpo era únicamente alimentarse bien. Hoy sé que cuidar el cuerpo también es descansar cuando lo necesita, es respetar los límites, es bajar el ritmo, cosa que me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es dejar de exigirte perfección. Yo era una persona súper, súper perfeccionista porque el cuerpo no necesita, como digo muchas veces, que luchemos contra él, necesita que trabajemos con él, ¿vale? Y hay una frase que va mucho esto de frases hoy, que acompaña mucho mi trabajo, ¿vale? A veces el primer paso para sentirnos mejor no es hacer más, simplemente es eso, lo que decía antes, quitar carga, quitar exceso, quitar estrés, quitar culpa, quitar exigencia. Y cuando quitamos toda esa carga, al final el cuerpo muchas veces empieza a hacer lo que siempre quiso hacer, que fue buscar ese equilibrio. Y precisamente por eso, cuando una persona decide empezar un proceso de renovación, me gusta hacerlo de una forma estructurada, no improvisando, ¿vale? No tomando productos al azar, porque productos al azar los vais a encontrar 50.000 por ahí, sino siguiendo una estrategia que acompañe el organismo, respetando lo que es su función, su funcionamiento natural, ¿vale? Y eso precisamente es lo que quiero enseñaros ahora. Ahora que ya comprendemos, ¿no? Cómo trabaja nuestro organismo, que tiene sentido seguir preguntándonos, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar de una forma práctica? Vale, pues aquí es donde entra, a ver que os lo paso. Ay, vale, creo que me he saltado, vale, da igual. Bueno, aquí es donde entra Coral Detox, ¿vale? Hasta ahora hemos hablado del cuerpo, hemos hablado del hígado, del intestino, de la hidratación, del equilibrio. Y seguramente muchas de vosotras estaréis pensando, vale, Ana, ya entiendo que por qué es importante hacer un detox, ¿vale? Pero ¿cómo lo hago, no? Porque precisamente este es el problema que muchas veces veo. Las personas empiezan un detox haciendo lo que encuentran por internet. Unas toman solo zumos, otras dejan prácticamente de comer, que conste que el descanso en nuestro cuerpo es importantísimo. También nuestra digestión, nuestro intestino, nuestro estómago es súper importante. Tomar zumos es súper importante, ¿vale? Pero hay que saber hacerlo, hay que tener una persona que te guíe. Y al final, pues terminan abandonando porque no entienden qué es lo que están haciendo. Ahí está el problema, que no entienden por qué lo están haciendo. Y a mí me gusta mucho simplificar las cosas, ¿vale? Por eso, cuando una persona quiere iniciar un proceso de renovación, prefiero seguir un protocolo que tenga una lógica, que vaya acompañando al cuerpo paso a paso, que no pretenda forzar nada, ¿vale? Que respete la fisiología. Y este es el objetivo de Coral Detox, ¿vale? No es una solución mágica, no pretende hacer el trabajo que le corresponde a nuestro organismo. Lo que busca es acompañar los procesos naturales del cuerpo mientras tú también mejoras tus hábitos. Si te va acompañando el cuerpo, como decía antes, no puedes empezar con ganas, es imposible. Si yo ya estoy mal, ¿cómo voy a empezar con ganas algo? No, pero lo va a ir acompañando hasta que tú vayas mejorando tus hábitos y tú ya tengas ganas de seguir mejorando, ¿vale? Porque un detox nunca es un protocolo, es una decisión. Es decirle a tu cuerpo, durante estos días quiero darte un poquito más de apoyo. Y esa diferencia cambia completamente la forma de vivir este proceso, ¿vale? No lo hacemos desde la lucha, perdón, lo hacemos desde el cuidado, desde el respeto, desde la colaboración con nuestro organismo. Por eso para mí esto marca la diferencia. Y hay algo que me gusta recordar siempre, ¿vale? Nuestro cuerpo lleva toda la vida cuidando de nosotros. Quizá este sea un buen momento para devolverle un poquito de ese cuidado, ¿no? Ahora vamos a ver qué incluye, ¿no? Este protocolo. A ver si... Ay, perdonad, que me está llamando mi hijo. A ver si cambia la diapositiva. Vale, voy a pasar aquí. Una de las cosas que más me gusta de este protocolo es que no reúne lo que os decía antes, productos al azar, ¿vale? Cada uno tiene una función diferente y precisamente por eso trabajan pues, de una forma complementaria.
Por ejemplo, el primero, el Coral Mine, ¿vale? Y quienes ya me conocéis, pues ya sabéis que le tengo un cariño especial porque para mí todo empieza por el agua. No podemos hablar de detox sin hablar de lo que es hidratación. Coral Mine aporta minerales procedentes de lo que es el coral fósil Sango de Okinawa, que os lo he comentado muchas veces, como calcio, magnesio, entre otros minerales trazas que tiene, ¿vale? ¿Por qué es interesante? Porque esos minerales participan en lo que son numerosos procesos fisiológicos, incluidos lo que están relacionados con el equilibrio híbrido y el funcionamiento normal de las células. Cuando hablamos de hidratación no hablamos únicamente de cantidad, ¿vale? También hablamos de calidad y de crear un medio adecuado para que el organismo pueda trabajar correctamente. Siempre digo que el agua es el río por donde viaja lo que es nuestra vida. Y si el río fluye, todo el organismo nos fluirá mejor, ¿no? Este es el siguiente producto, H500. Aquí entramos en otro concepto muy importante, el estrés oxidativo. Seguro que muchas veces habéis oído hablar de lo que son los radicales libres, ¿vale? Los radicales libres forman parte del metabolismo normal, pero cuando existe un exceso y las defensas antioxidantes, digamos, del organismo no son suficientes, pues puede producirse lo que es el estrés oxidativo. Por eso, durante el proceso detox también tiene sentido apoyar el equilibrio antioxidante. No porque vayamos a eliminar todos los radicales libres, ¿vale? Eso tampoco sería deseable. Es importante que estén aquí. Sino porque buscamos favorecer ese equilibrio que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Un segundito, que... Perdón, perdón. Eh, vale. Siempre me sale algún imprevisto cuando esté en el webinar. Después encontramos lo que es el lecitín, ¿vale? La lecitina es una fuente de fosfolípidos, perdón, con componentes importantes de lo que son las membranas celulares. Me gusta explicarlo con una imagen, pero bueno, imaginad que una de vuestras células es una pequeña casita. Las membranas serían las paredes y las puertas de lo que es esa casa. A través de ellas entran nutrientes, salen productos de desecho y se produce una comunicación constante. Por eso, cuidar esas membranas celulares también forma parte de lo que es el cuidado de lo que es el cuidado global de lo que es el organismo, ¿vale? A ver, me ha cambiado. Sí. Y por último, tenemos lo que es el asimilator, ¿no? Que si lleváis un rato escuchándome, ya sabéis que yo soy una apasionada del sistema digestivo. En este caso, pues aporta enzimas digestivas que van a ayudar a descomponer los alimentos para facilitar lo que es la digestión. Porque una buena digestión no consiste solo en comer sano, también consiste en aprovechar correctamente todo aquello que comemos, ¿vale? Muchas personas comen alimentos de gran calidad, pero si no los digieren bien, tampoco podrán obtener lo que son los beneficios de esos alimentos. Por eso este producto tiene mucho sentido dentro de este protocolo. Y fijaros, ¿no? Cada producto trabaja en un área diferente. La hidratación, la digestión, el equilibrio antioxidante, el apoyo a la estructura celular, no buscan hacer lo mismo, se complementan, ¿vale? Y eso es precisamente lo que me gusta de este protocolo. Pero ¿qué conseguimos cuando unimos todas estas piezas? ¿Qué objetivo persigue realmente Coral Detox? A ver. Cuando vemos el protocolo completo, puede parecer que hablamos de cuatro productos, pero en realidad hablamos de caminos que terminan encontrándose en un mismo objetivo, favorecer lo que es el organismo, que el organismo disponga de un entorno más favorable para realizar lo que son sus funciones normales, ¿no? No buscamos cambiar el cuerpo, buscamos ayudarle a recuperar las condiciones para trabajar mejor. Por eso hablamos de mejor hidratación, porque sin agua no existe la vida celular. Apoyo digestivo, porque el intestino es una de las grandes puertas hacia la salud. Equilibrio antioxidante, porque vivimos expuestos a múltiples factores que aumentan lo que es el estrés oxidativo. Bienestar general, porque cuando diferentes sistemas empiezan a funcionar de una forma más armónica, muchas personas describen una sensación global de mayor vitalidad. Y me gusta insistir en una idea. No todas las personas experimentamos los mismos cambios ni al mismo ritmo, pero cada organismo es único, ¿vale? Cada historia es diferente.
Por eso no hablamos de resultados milagrosos, hablamos de acompañar el cuerpo mientras recuperamos hábitos que realmente nos van a ayudar. Hay una palabra que resume todo este webinar, ¿no? Que es la coherencia, ¿vale? Que lo que bebemos sea coherente con nuestras necesidades, que lo que comemos sea coherente con nuestro organismo, que el descanso sea coherente con nuestra energía. Cuando empezamos a vivir con esa coherencia, ¿vale? El cuerpo responde de formas que muchas veces nos acabarán sorprendiendo. Hasta aquí, bueno, hemos visto el Coral Detox, ¿vale? Pero hay personas que necesitan pues un poquitín de apoyo más completo, ¿vale? Y para ellas, digamos que ha nacido el Detox Plus, para mí, sinceramente, porque yo con mi enfermedad pues necesitaba un poquito más de apoyo y necesitaba este. Ay, espera un segundo, que pueda verlo. El Coral Detox Plus es la versión extendida de Coral Detox, ¿vale? Pentocan es para la salud celular del cuerpo, una fuente de macronutriente, potasio, un participante insustituible en el metabolismo intracelular, una fórmula activa con vitamina C ribosa para una entrega y absorción eficiente de lo que es el potasio, pero sobre todo para mí lo describo como energía. Me da muchísima, muchísima, muchísima energía, ¿vale? Y después está el coral alfalfa, que es muy bueno para la nutrición de la microbiota intestinal. Yo que tomo tanta medicación me afecta muchísimo lo que es bueno, mi microbiota descompone completamente y lo que es el alfalfa me viene súper bien pues porque es una potente fuente de fibra, la cual pues dentro de nuestras vidas más modernas hoy en día pues escasea bastante. Es una fuente de vitaminas y minerales de origen completamente natural y promueve lo que es la desintoxicación del cuerpo. Vienes haciendo lo mismo que exactamente que el Coral Detox, pero es más completo, ¿vale? Vas a tener una protección contra el poder oxidativo, vas a tener una optimización de la digestión, un mayor rendimiento y resistencia, que es lo que yo he notado muchísimo, una fuente adicional de minerales y de vitaminas que nos aporta, por ejemplo, el coral alfalfa. Y al final, lo que estamos haciendo es invertir en nuestra salud a corto y a largo plazo, que es lo importante. Gracias, de verdad, por estar aquí. Espero que no se os haya hecho muy pesado, la verdad. Cuida tu cuerpo hoy, pues para mantener la vida que mañana deseas. Es una de las cosas que para mí es de la